Ecuador se vacuna y queremos compartir el proceso contigo. www.planvacunarse.es. Sembramos futuro. Autorización número 3072, CNE, Elecciones Generales 2021. Esta fue una cadena nacional. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso y queremos saludar al doctor Marcelo Aguilar, investigador, epidemiólogo y catedrático de la Universidad Central, y al doctor Alberto Narváez, epidemiólogo catedrático también de la Universidad Central. El plan de vacunación es uno de los temas que les queremos plantear. Después el tema de la seguridad de las vacunas y esto de que en Europa se haya suspendido la de AstraZeneca. Y claro, ¿cómo visualizan ustedes desde el seguimiento a la política de salud? ¿Cómo visualizan que se debería hacer? Lo de la plataforma tiene dificultades, además el acceso al Internet y a las tecnologías no es para todos, lamentablemente debemos decir, ¿no? Así es que en principio diríamos, doctor Aguilar, bienvenido, buenos días. ¿Cómo visualiza usted este tema para que no vaya a caer en manos de los clubes privados las vacunas? Bienvenido, buenos días. Buenos días, un gusto estar en este espacio de Radio Democracia, compartir con mi contertulio, distinguido amigo y compañero, doctor Alberto Narváez. En primer lugar, varios académicos, nosotros desde distintas vocerías hemos estado advirtiendo que el Ecuador no tenía un plan de vacunación. Esa era la verdad. No tenía un plan de vacunación. El primer plan de vacunación tiene que tener un proceso de negociación adecuado y oportuno. Ecuador empezó muy tardíamente. Se definieron en función de orientaciones internacionales cuáles serían los grupos, pero no estuvieron los padrones, no estuvieron las listas, no estuvieron las zonas prioritarias en donde intervenir. Lo que estamos mirando simplemente es otro capítulo de la improvisación, de la incompetencia y los graves visos de corrupción que vemos cuando tenemos vacunados VIP en el país. Ese es el marco en el que se encuentra el plan de vacunación. Teníamos la esperanza de que el tiempo y los meses precedentes se había podido preparar. Un plan de vacunación implica definir algunas cosas. Una guía de vacunación en donde se defina claramente cuáles son los grupos prioritarios, territorialmente en dónde se va a intervenir de forma prioritaria, un plan de acción específico en ese sentido. Ese plan de vacunación tiene que tener orientaciones técnicas, cómo se va a hacer, orientaciones operativas, cómo se va a operar en el territorio y consideraciones éticas. ¿Quiénes son las personas que tienen que prioritariamente recibir la vacunación? ¿Cómo se van a manejar los rezagos de vacunación? Si es que quedan vacunas sobrantes después de una jornada, ¿qué se hacen con esas vacunas para que no se desperdicien? ¿A quiénes se administran? Un plan de vacunación es un plan de acción detallado en aspectos técnicos, científicos, en aspectos operativos, en aspectos éticos. Todo tiene que estar en el plan de vacunación. Eso lamentablemente el Ecuador no lo tiene. Y lo que estamos observando es relativamente fácil vacunar a las personas del personal sanitario, al personal sanitario que está en hospitales, porque están en listas, están en roles y pueden ser vacunados. Los adultos mayores que están en instituciones, que están en hogares de ancianos, no tienen mayor problema. Pero cuando vamos a población abierta, se inventan que hay que hacerlo por internet. Este será un segmento para un pequeño grupo de adultos mayores que tiene acceso al internet o que tienen familiares que pueden hacerlo. Pero ciertamente ese es un grupo minoritario. La mayor parte del país en esos grupos de edad no tiene acceso al internet
y hay vastas zonas del país que no tienen acceso a este servicio. Entonces, esta podrá ser una estrategia de reclutamiento que no es suficiente y el resto tiene que hacerse con las bases de datos que debe tener el ministerio, con las que debe tener el Seguro Social, toda la red pública de salud, y en muchos casos, adultos mayores que no acceden tienen que tener información de campo, es decir, hay que hacer un censo en cada una de esas localidades. Eso debió haber estado hecho. Claro, lo que pasa... estar listos. Claro, lo que pasa, doctor Aguilar, es que, bueno, no como justificación, muchos han dicho el Estado no estaba preparado y peor para una pandemia, ni para manejar la salud, peor para manejar la pandemia, pero se han ido caminando, digamos así. Saludar nuevamente al señor doctor Alberto Narváez. Si bien lo que dice el doctor Aguilar, no ha habido entonces, de lo que él nos acaba de hacer este recuento, no ha habido un plan. Pero ese mínimo del plan que era para cubrir el personal de salud, y como ha dicho el doctor Aguilar, ese está previsto, sabemos dónde están los roles, tanto en lo público como en lo privado. La seguridad social tiene una base de jubilados, tiene una base ahí. El Ministerio de Inclusión Económica tiene la base de los bonos. ¿Cómo más hacer? ¿Qué le pedimos, señor doctor Narváez, al Ministerio de Salud para que este plan tenga las características de las que el señor doctor Aguilar nos ha hablado? Bienvenido, doctor Narváez, buenos días. Buenos días, un saludo a todos los radioescuchas. Bueno, yo creo que Marcelo dice, y yo sostengo que no solo hay que tomar como prioridad la edad, hay que tomar también el territorio. En más o menos 35 a 40 cantones del Ecuador se acumulan más del 80 muertes, las muertes en exceso que probablemente son por COVID. Por lo tanto, sabemos ya cuáles son esos cantones. Dentro de esos cantones, doy un ejemplo, en Quito, en aproximadamente 15 parroquias se acumulan más del 60% de muertes. Lo lógico es comenzar a vacunar a las personas con mayor riesgo de muerte, porque ese es el primer objetivo. Los objetivos de la vacunación es reducir el riesgo de muerte. Segundo, proteger a la población vulnerable desde el punto de vista socioeconómico. Y tercero, recuperar la producción, la movilidad, la vida social. Entonces, el primer objetivo se puede cumplir poniendo puestos de vacunación y usando algo que ya existe, que es los listados de las votaciones, que ya tenemos el listado. Bueno, hay posible que haya muertitos que votan, que les dan votando. Pero cuidemos de ese fraude también, pero claro. Ya tenemos un censo, ya existe ese censo. Entonces yo voy, por ejemplo, Chillogallo es un sitio prioritario en Quito, pongo ahí un puesto de vacunación y les pido a la gente que traiga a sus adultos mayores, primero comenzando por los mayores de 75 años. Más o menos el porcentaje de mayores de 75 años es de 3 a 5%, a 3%. Y esos son los que me dan más costo-efectividad en la vacunación, porque vacunar a un mayor de 75 años es evitar una muerte. Son los que más mueren más del 80% si se enferman. Y podemos hacer eso, pero como se actúa también políticamente, se llama que se inscriban para decir que todo el mundo va a tener acceso, sí, la vacunación debe ser universal, pero la aplicación debe ser con conceptos de equidad y de riesgo. Y sabemos ya dónde está el problema de los muertos, sobre todo los muertos, y eso es fácil. El Ministerio de Salud tiene una enorme base de datos que pueden procesar y priorizar. Les podemos dar priorizando como universidad y diciendo, a ver, estas son las parroquias de todo el país donde hay cómo comenzar. Porque todas las enfermedades transmisibles cumplen un principio más o menos que se llama principio de Pareto. El 80% de muertes, en este caso, que es el primer objetivo, se acumulan en el 20% de territorios. Y en este 20% de territorios entre Quito y Guayaquil representan más del 60% de muertes. Si controlamos las parroquias de Quito y Guayaquil que más contribuyen a la muerte, estamos bajando
enormemente el riesgo de muerte y podemos ir paulatinamente así. Va a haber pocas vacunas con los problemas de AstraZeneca que el país tenía comprometido comprar 4 millones. Muchas de esas también van a llegar por la iniciativa COVAX de la OMS. Vamos a tener muy pocas vacunas que ofrecer. Por lo tanto, tenemos que usar la ciencia, usar la epidemiología para vacunar, y eso al parecer el Ministerio de Salud Narváez, claro, pero doctor Narváez, por eso es que acudimos también a epidemiólogos como ustedes, para que reflexionando públicamente la autoridad pueda optar. Y usted acaba de decir una cosa que es importantísima, esto de que la universidad, y si fuese nuestra universidad central, digamos, recuperando ese liderazgo que en otras épocas tenía, ¿sí? Quieren que les hagamos un plan de priorización y le ofrecemos al Estado, y ahí tienen ustedes la palabra como universidad y como catedráticos. Entonces, si usted dice, no está bien esto, es como enfrentar, hagámoslo no por edades, sino por sectores vulnerables. Usted dice, con acierto, lo del padrón es una cosa interesante. Incluso ya sabríamos a qué mesa pueden ir para vacunarse y cuántos, doctor Narváez. Sí, sabemos, el 3% más o menos son mayores de 75 años, que son los primeros en ser vacunados. Después vienen los de 65 a 75, que son más o menos un 7% restante, y después viene un 8% más de los mayores de 50 años. Si cubrimos todo ese segmento en los territorios prioritarios, vamos con pocas vacunas, que es lo que vamos a tener, a controlar más fácil la epidemia, pero hay que seguir con las otras actividades. No nos vaya a pasar lo que en Chile, que la gente se relajó y ahora tienen todavía un brote, una ola bastante grande por esa razón, ¿no? Tenemos que mantener las intervenciones, las demás intervenciones, testeo masivo, rastreo de contactos, todo eso, ¿no? No hay cómo apostar solo a la vacunación. La vacunación va a ser un proceso largo en un contexto internacional de pobre acceso. Inclusive nosotros trabajamos ahora en 10 parroquias del Ecuador, de Quito, y estamos haciendo ya los censos de adultos mayores de esas parroquias y le vamos a presentar al gobierno, va a decir, miren, estas parroquias que son las prioritarias de Quito, estos son los adultos mayores que deben ser vacunados. Están. Para evitar la discrecionalidad y la corrupción. Y eso es importantísimo. Doctor Aguilar, entonces, sí, esta priorización de la que nos habla el doctor Narváez parecería lógica. Alguna gente que nos ha llamado dice, oigan, no se puede entrar todavía a la página. Otros jóvenes han dicho, vamos a ayudarles a los adultos mayores, a los que no tienen acceso al internet, los vamos a ayudar para inscribirles. Pero esto del censo que usted nos decía, nos puede ayudar con el padrón, y el padrón ya nos ubica incluso por edades, podría trabajarse así, ahí hay soluciones. Parece entonces que no solo esto de cambiar ministros y eso, y de tener funcionarios ahí de segundo y tercer nivel haciendo su agosto, quedando bien, también tiene una influencia. ¿Qué más podemos recomendar públicamente, además de decir, oiga, si no se inscribe, busquemos cómo solucionar la inscripción y esta casi territorialidad de la que ha hablado el doctor Narváez, doctor Aguilar? Solamente para puntualizar lo que acaba de explicar Alberto, pues esta es una estrategia de focalización y de estratificación de riesgo. Son prácticas habituales en los ministerios de salud que tienen condiciones de trabajo técnico. No es ninguna novedad. Esto es una cosa que se hace habitualmente en los ministerios de salud. Alberto y yo hemos trabajado muchos años en el Ministerio de Salud y esta es una de las estrategias de control de enfermedades. Simplemente hay que aplicar las cosas y las técnicas de la salud pública, que esa es una de las cosas que lastimosamente han abandonado estos gobiernos. Entonces, es anotado esto, focalización y estratificación de riesgo para una vacunación asertiva y efectiva. Hay que combinar varios elementos para tener y para llegar a toda la población. Además de lo que se ha indicado, tener los censos, tener las distintas fuentes, hay que tener una campaña de comunicación significativa, importante.
hay que definir en los niveles locales campañas de comunicación que favorezcan la actitud de la vacuna. Primero, hay mucha gente que tiene temor de la vacuna. Y peor con el tema de la AstraZeneca. Voy a comentar lo de AstraZeneca. En este momento se considera desde los organismos más serios que las vacunas que están funcionando, que están disponibles, son vacunas seguras y que son útiles. Frente a una situación tan grave, cualquiera de las vacunas que tengamos es útil y es beneficiosa para tener algunos efectos de protección. El tema de AstraZeneca está discutible. Se han detectado algunos eventos de tromboembolias. Sin embargo, recordemos que se están aplicando a grupos de adultos mayores. La media de adultos mayores es alta en Europa y es habitual que en esos grupos de edad ocurran eventos con trastornos de coagulación y coagulopatías. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver si es que hay una asociación con la vacuna o si son elementos coincidentes. Para eso hay que analizar con profundidad los datos. Europa tiene registros importantes y hay que ver o desligar si es que esto es un efecto de la vacuna o es un efecto de coincidencia por la probabilidad que ocurran estos eventos en esos grupos de población. Esos son elementos claves. También hay que entender que en estos momentos hay verdaderas guerras comerciales entre las diversas industrias. Entonces, cualquiera que tenga alguna asociación de efectos indeseables puede ser aprovechado por la competencia para hacer propagandas usted diría, en claro, contra. Para bajarles la comercialización. Los estados tienen que tener en cuenta todo esto, ¿no? Exactamente. Entonces, la Agencia Europea de Regulación no ha desaconsejado el uso de AstraZeneca y todo eso está todavía en una periferia más bien comunicacional, no científica. Entonces hay que ser muy cuidadoso comprendiendo que alrededor de las vacunas hay luchas geopolíticas, hay intereses de países, hay un nacionalismo vacunacional y hay intereses comerciales de los productores. Entonces hay que mirar eso con calma y siempre pasar con elementos científicos que apoyen la toma de decisiones. Claro, ahí entonces, señor doctor Narváez, con usted habíamos comentado que comenzaba a crecer un grupo en contra de las vacunas y como dice el doctor Aguilar, no hay ninguna vacuna mala, todas van a ayudar y no hay que oponerse, digamos, ¿no? Pero comenzó a haber un grupo y entre otras cosas se decía deberían iniciar para demostrar que no hay problema determinados sectores y creo que esa no sé si habrá sido la intención del ministro que se fue, el vacunar a determinados grupos humanos que puedan brindarle confianza a la ciudadanía. No sé, la estrategia comunicacional se ve que no hubo, pero debería tener, como dice el doctor Aguilar, una estrategia de comunicación. Primero, sobre las vacunas. Segundo, estas explicaciones que ustedes nos dan de cómo planificar y de que además lo han ofrecido plantearles hacia el Ministerio de Salud. Y tercero, sí le pregunto sobre AstraZeneca también a usted, doctor Narváez. Bueno, todo medicamento tiene efectos adversos y también tiene contraindicaciones, ¿no? Pero en el caso de esta vacuna, lo que dicen las agencias de los países europeos es que el número de muertos por problemas trombóticos vacunados, ya se han vacunado 17 millones con la vacuna de AstraZeneca, el número de muertos y el número de casos que se han presentado no supera el número de casos o muertos de los no vacunados, comparando con el resto del país, y está dentro de los esperados. Eso ya es una buena señal que plantea que no es la vacuna, es solo una coincidencia temporal entre lo que podía ya pasar, como dijo Marcelo, en Europa hay gente de edades altas que pueden hacer problemas porque son hipertensos, arterioscleróticos, etcétera. Pero dos de las personas que
que tuvieron problemas graves no son viejos, son menores de 50 años. Ahí nos van a poner bien difícil la situación en el Ecuador, porque el Ecuador hizo un compromiso de compra de 4 millones con AstraZeneca, que no va a ser posible por las condiciones que se pusieron romper y porque el Ecuador decidió solo negociar con 3, con los de COVAX, ¿no? Entonces vamos a estar en serios problemas porque nos va a tocar trabajar mucho más duro para convencer, sobre todo a las personas con más alto riesgo de muerte y de transmisión, que se vacunen. Si ya íbamos a tener esos problemas, en un contexto de pocas vacunas no era mucho problema, pero cuando ya haya suficientes, vamos a tener una cantidad de gente que no va a querer vacunarse y no vamos a llegar al 75% de vacunados en mayores de 16 años, y no vamos a llegar a inmunidad de rebaño vacunal y vamos a continuar con este flagelo, este problema del COVID, que es un problema evitable usando varias estrategias, ¿no? Entonces, no es la ciencia ha demostrado que es posible controlar esto, combinando varias estrategias, una de las cuales es la vacunación. Entonces, vamos a estar en serios problemas, vamos a tener que trabajar mucho más porque estas noticias se quedan y las aclaraciones no llegan a la gente. Sí, no es igual, claro. Idea. Claro, les voy a pedir entonces a los dos una reflexión sobre lo que se debe hacer y cómo debemos trabajar como sociedad el tema de la pandemia y la vacunación, que es lo que ustedes ya nos han explicado, pero les pido nos den unas recomendaciones para como sociedad actuar y también al poder público, ¿no? Que tomen en cuenta todo lo que ustedes nos han dicho. Doctor Aguilar. Francisco, yo quisiera poner en perspectiva en dónde estamos en este momento pandémico. El producto de toda la indisciplina social que ya viene desde el mes de diciembre, producto de las fiestas de Quito, el final del campeonato de fútbol, la Navidad y el Año Nuevo, que ya produjeron un exceso de contactos sociales y aumento de la transmisión, ya generaron una situación epidémica que se ha expresado de forma tremenda en el mes de enero. Luego vinieron 2 eventos enormes como las elecciones y como el carnaval, que fue un desorden social tremendo, han generado la condición de mayor transmisión de la COVID-19 en el Ecuador. En febrero y marzo son situaciones epidémicas, enero también fue situación epidémica y estamos en las situaciones de mayor transmisión, de mayor número de casos, se han roto el número en récord, los servicios de salud saturados, una situación tremendamente crítica. Esto aparejado a la ruptura total de liderazgo débil que tenía el gobierno, pero tenía un liderazgo frente a la conducción de la pandemia. Fue fatídico el mes de diciembre en este sentido, porque las contradicciones de distintas instancias del Estado, como el COE Nacional, el 21 de diciembre emite algunas disposiciones que debieron haberlas hecho máximo hasta el 10 de diciembre, pero fue tardío. La Secretaría de Riesgos paralelamente decreta una alerta naranja que no se sabe qué era. El 28 de diciembre, la Corte Constitucional declara inconstitucionales las medidas del COE. Las comunica 5 días después. Es decir, hay un caos al interior del gobierno y se rompe cualquier sentido de liderazgo del COE. Y luego vienen los problemas del ministro de Salud, de las vacunaciones VIP, a su madre y familias, se rompe toda autoridad y se pierde cualquier liderazgo. El desorden social, desde mi punto de vista, depende de varios factores: cansancio, agotamiento social, pero también de una falta de un liderazgo creíble, racional, técnico, que pueda conducir en un momento de crisis social y basado en la psicología social de un momento, conducir la pandemia. Entonces, para mí en este momento, primero hay que reconstituir una autoridad, aunque quede poco tiempo para hacerlo, reconstituir una autoridad, posiblemente el nuevo ministro de Salud puede hacerlo, rediseñar el control de la pandemia, retomar algunas acciones como la vigilancia epidemiológica,
la comunicación, posicionar que el triángulo de la vida es fundamental, mascarilla, distancia social y lavado de manos, hay que seguirlo haciendo, que la vacunación tiene que ser ordenada como un pilar significativo importante en el control de la pandemia, que el año 2021 va a ser un año pandémico que tenemos que vivir en las condiciones como las hemos vivido hasta ahora y que tenemos que tener una disciplina social para crear una condición de reactivación económica y social para la producción. El desempleo, la pobreza pueden ser peores que la pandemia. Entonces, es el momento de rediseñar la estrategia para la pandemia, reconstituyendo la autoridad y apoyándose técnica y racionalmente en lo que hay que hacer. Hay que dejar consolidado un plan de vacunación potente y suficiente para que el cambio de gobierno sea apenas un cambio de manos y que continúen las acciones técnicas. Y ahí entonces, claro. Que hay que ver el país, las consecuencias de salud post-pandémicas. Y ese es un tema que va a quedar pendiente para pedirles. Doctor Narváez, sus recomendaciones en este momento, después de este análisis muy puntual que hace el doctor Aguilar y que nos debe llevar en esto a actuar en conjunto. No puede ser que porque se cambie el gobierno, sino que como él ha dicho, o sea, que sea un cambio de nombres a lo mejor, pero que sea una visión de país, doctor Narváez. Bueno, hoy estamos en una época de muy alta transmisión. Me dijeron, me informaron que a las 100,000 personas que se hicieron las pruebas rápidas de antígenos, de las personas que iban a las mesas electorales, se encontraron 3% de asintomáticos probablemente infectados. 3% es una cantidad enorme, o sea, en un periodo de 2 días. Eso quiere decir que hay una transmisión intensa ahora y que es necesario controlar esta ola ya, no esperar a que lleguen las vacunas. Por lo tanto, la recomendación, uno es primero abrir negociaciones con otros ofertantes. No hay que despreciar los ofrecimientos del municipio, los municipios que quieren comprar a otros ofertantes que no son los que con los que había hecho el gobierno nacional los acuerdos. Creemos que ahí hay cláusulas confidenciales que tal vez haya restricciones para que el Ecuador haga compras a otros. Eso es posible y eso habrá que romper si es así. Y en segundo lugar, el gobierno tiene que controlar la epidemia usando lo que ahora tenemos, que son pruebas rápidas de antígenos. El gobierno debería comprar para aplicar en los próximos meses o 2 meses por lo menos 1 millón de pruebas rápidas de antígenos, que son bastante baratas. En Europa valen $6, 4 euros, y aquí se puede conseguir hasta por $8, y eso de ofrecer testeo masivo, sobre todo en estos lugares donde hay más alta transmisión, que podemos, esta estratificación de riesgo que les llamamos, puede servir también para hacer lo que se llama control intensivo focalizado, donde además de vacunar a los que se debe vacunar, que son los mayores de 75 años primero, hay que ir a hacer búsqueda activa de casos y rastreo de los contactos, sobre todo para identificar a jóvenes grandes transmisores. Y eso es importante, pero el gobierno no quiere gastar un centavo más y nos vive ahí con una cortina de humo sobre las vacunas que no van a comprar porque no van a venir a tiempo, por lo menos hasta mayo. Y eso es una actitud negligente y hasta criminal. Entonces, yo no creo en ninguno de los anuncios del gobierno. Creo que no van a venir más de máximo 1 millón de dosis hasta el 24 de mayo y hay que usar esas dosis focalizadas adecuadamente con criterios de equidad, de riesgo y costo-efectividad para poder salir. Pero no solo hay que apostar por las vacunas. Ya Chile nos dio el campanazo. 4 millones de habitantes, que representan casi el 25% de la población, y siguen con un gran brote. Por lo tanto, ya está claro que con la vacuna no es la solución única. Doctor Narváez, doctor Aguilar, muchísimas gracias por acompañarnos. Queda pendiente lo de la post-pandemia, pero además, cómo enfrentar los problemas que están teniendo los que ya sufrieron, los que ya tuvieron el tema de la COVID, ¿no? Muchísimas gracias al doctor Marcelo Aguilar y al doctor Alberto Narváez. Estaremos en contacto. Un gusto saludarles.
Han estado con nosotros los epidemiólogos de la Universidad Central, Marcelo Aguilar y Alberto Narváez. Por ahora estamos terminando, agradecerles, ya viene la papaya de inmediato y nos encontramos mañana.